el mismo Sheliach habla acerca de esta cuestión. Sheliach Shaul, el apóstol Pablo. Y habla sobre lo que se conoce en la mente hebrea como la doctrina de bautismos. Ahora, yo sé que para las personas que tienen pajaritos en la cabeza, la palabra bautismo hoy es una hechicería, no sé qué tanto hay los que practican etimologías paganas, ¿verdad? Pero no pueden ver más allá esta gente que puros demonios y puros paganidades en todos lados. Pero en fin, bendito sea el Eterno que nos sacó de allí, ¿verdad? Y hablando entonces de esta doctrina de sumergimientos o de purificaciones, inmersiones, bautismos, que el Sheliach Shaul menciona, doctrina de bautismos, y hay otra parte donde él dice que había una disputa entre que los mismos Sahim estaban entre los mismos hermanos disputando quién verdaderamente era el, no sé, el que había recibido un mejor tevilá, un mejor sumergimiento o bautismo, se peleaban, no, que yo fui sumergido en el nombre de fulano y de sutano y así, ya sabe, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, qué bueno, ¿verdad? Que yo no bauticé más que a la familia tal y tal. Aleluya. Ahorita le encuentro el pasaje, pero no era el pasaje que iba a tocar, pero se me vino a la mente. Y nos está hablando acerca precisamente de que estos son entre los primeros rudimentos encontramos la doctrina de sumergimientos, de inmersiones, de bautismos. Entonces no es necesariamente como nosotros creíamos que, ¿verdad? Solamente se requiere, bueno, para la fe en Yeshua se requiere un solo bautismo, y eso es muy cierto, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Pero vamos a hablar acerca de esta tradición, ¿verdad? En la mente hebrea. Y pues aún dentro de lo que es actualmente una de las más interesantes discusiones en el mismo mesianismo, pues guarda la relación aún todavía con la vigencia que tienen a la luz del pacto renovado las ordenanzas respecto a los baños o inmersiones de purificación que nos fueron entregadas, claro, en la bendita Torá o en el Tanaj, por decirlo así. Y pues hay muchas opiniones y algunos dicen, ¿verdad? Que sí, otros que no, que se tiene que hacer y que no se tienen que hacer, porque no hay solamente decir, o sea, hay que saber diferenciar entre el tevilá, el sumergimiento para salvación, y los demás sumergimientos que son para purificación. Y no hay que confundir lo que es para santificación versus lo que es para purificación. Se da cuenta, son dos cosas diferentes. Entonces, obviamente, pues nos santificamos obedeciendo los mandamientos, pero también hay lo que se le llaman rituales de purificación que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Y no se asuste porque uso la palabra ritual, porque un ritual es algo que uno hace repetidamente, y usted hace rituales durante el día, muchos tipos de rituales. Y yo le voy a decir cuál es uno de nuestros rituales que tenemos por costumbre, al menos todo ser humano debería de tenerlo, y es el ritual de lavarse las manos después de usar el baño, ¿verdad? Porque es algo tremendo. Cuando la gente llega y usa el baño y no se lava las manos y va y luego va y come, o se lleva la mano a la cara o lo que sea, de repente termina con tremendas infecciones. Y esta es una de las cuestiones, pues precisamente por la que el Eterno nos pide que nos purifiquemos en cierta o de otra manera, ya sea un caso o en otro. Por ejemplo, como cuando alguien llega a tener un contacto con un muerto, es necesario, muy importante, que en cuanto tú, si fue un familiar al que tú abrazaste, lo que sea, tú te bañes, te purifiques, te limpies,
Porque, pues, oye, estás abrazando a una persona donde ya todos estos también, vamos a decir, microorganismos que estaban viviendo en esa persona, están buscando otro ente donde vivir. Entonces viene la gente y se les abraza y entonces se les brinca eso. Se da cuenta, entonces es importantísimo. Inclusive cuando visitamos una clínica, un hospital, aún todavía, y le voy a dar aquí un reporte que encontré, no sé si lo tengo por aquí, pero es un reporte que estaba hablando acerca de que hay muchas muertes provocadas simplemente por el hecho de que la gente visita baños públicos y no se lava las manos. ¿Se da cuenta? Entonces, pues lo mismo acontece cuando el Eterno nos pide que nos purifiquemos en agua al momento de tener contacto con una persona muerta o enferma. Y pues también en cuestión ya de, vamos a decir, educación, y estamos hablando de que esta educación de la que estamos, la que estoy mencionando al menos, tiene que ver con educación religiosa, pues también se tiene la costumbre de que dependiendo a qué escuela tú estás atendiendo, tú tienes que hacer un baño de purificación que enseñaría a qué escuela estás tú siguiendo. Y en este caso, los seguidores de Yeshua estamos en la escuela de Yeshua. Él es nuestro rabí y por eso hacemos nuestro tevilá en su nombre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach, ¿verdad? Ahora, anteriormente estábamos en otras escuelas. Hicimos nuestro sumergimiento en esas escuelas, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando primero vine al cristianismo, pues me hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya después que vine al conocimiento de que no era la Trinidad, ¿verdad? En el nombre de Yeshua, pero pues era como decir en el nombre de Jesús, ¿no? Pero ahora en la escuela de Yehoshua, pues uno dice, no, es que es diferente. Ya no es como antes, que nada más, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pero es que cuando dices Jesús no estás diciendo exactamente el significado de lo que es la palabra Yehoshua, que es la palabra, la salvación de Jehová. Porque dice la Escritura, todo aquel que invoque el nombre de Jehová, ese será salvo. Y dice la Escritura también que en el nombre del Hijo está el nombre del Padre. Entonces por eso entendemos que el nombre de Yehoshua lleva el nombre de Jehová en sí mismo. Amén. Y lo que vemos aquí es que la discusión que tenían en el tiempo del apóstol Pablo, pues era porque antiguamente, y todavía lo es, conforme a la escuela que van, conforme al rabino que se encarga de ese lugar, esa es la purificación que se hace, el tevilá que se hacen. Entonces era en el nombre, como lo vemos antiguamente en el tiempo de Gilel y Shammai, en el tiempo de este otro... el que era pues había Apolos, Agripa. Pero vamos a ver aquí que dice en la escritura que estabas tú queriendo leer, Primera de Corintios 1, el verso 1:10, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos o yo de Kefas. O sea, lo que está diciendo aquí es que como él lo bautizó, como él hizo ese sumergimiento, entonces dice, ok, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Kefas, porque así era. Conforme a la persona que les enseñaba y los llevaba a hacerse el tevilá, era la escuela que estaban siguiendo. Pero, ¿qué le está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Está dividido Mashiach? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Elohim que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gallo. Pero lo que está diciendo él, que sí está dividido. Por eso nuestro tevilá es en el nombre de Yehoshua. Y es así como lo tenemos que hacer, porque ¿qué es Yehoshua? Pues la salvación de Jehová. Y todos nosotros, ninguno de nosotros es el que importa. Por eso lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice que no bautizó a ninguno, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Ves? En el nombre de él. O sea que para que nadie diga, lo importante aquí es que pertenecemos a la escuela de Yehoshua. Aleluya. Amén. Así es, hermana. Mire que lo que vamos a seguir desarrollando esta cuestión, porque es muy interesante.
porque con frecuencia nos encontramos con preguntas, por ejemplo, como si el sacrificio de Yeshua es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan 1:9. Entonces, ¿para qué quiero yo otra vez bañarme o hacer un baño de purificación? O si bien, ¿verdad? Si el sacrificio de Yeshua limpia los pecados más grandes, con mayor razón las impurezas que son menos graves. Ante esto es como sentir el debido temor de no menospreciar la fuerza y la eficacia del sacrificio de nuestro Mashiach cuando se desea, oiga bien, añadir un acto más que nos haga ser más limpios de lo limpio que nos hace su bendita sangre, según ellos. Por el otro lado vemos lo mismo con el Rab Shaul, o el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo. Cuando allá en Hechos 21-24 hace un baño de purificación ritual. Y esto es después de haber creído en el sacrificio de Yeshua y su sangre expiatoria. Y no solamente hizo un baño de purificación ritual, sino que también hizo, oiga bien, ¿cómo le dijo? Un voto. Un voto, y llevó a jóvenes a hacer votos y todo, hacer un sacrificio. Entonces, pues, obviamente, el apóstol Pablo hubiera dicho, no, pero es que ya Yeshua, ya no necesito hacer ningún voto ni hacer ninguna purificación, porque Yeshua ya, ¿verdad? Ya conozco a Yeshua, o ya me sumergí en Yeshua, pero él de cualquier manera hizo ese ritual. Entonces, vemos aquí que esta cuestión aporta entonces más fuerza a pues las diferencias que hemos nosotros mencionado. Y es por esto que hemos pues decidido hacer este estudio, ¿no? Para entrarnos en esta cuestión. Pero debemos nosotros comenzar a partir, oiga bien, de una pregunta que podemos nosotros decir que es mal formulada y que dará como resultado respuestas erróneas, ¿verdad? Pues es simplemente, vamos a decir, creer, o por venir de no estoy tratando de encontrar la palabra, por venir de una manera en que nos enseñaron que solamente era de esa manera, pero venimos ya a la mente hebrea y nos damos cuenta que no es así. Hay diferentes momentos y puntos en los que tenemos nosotros que entender que lo que en realidad el Padre nos está dando es un sistema en el que nosotros vamos a mantener primeramente, una limpieza física, y en segundo lugar, también una afirmación espiritual. Como estaba diciendo aquí la hermana Araceli, que unos decían, no, pues yo soy de Apolos, otro de Kefas, otro de, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? No, bueno, en fin. Pero no se trata de eso, sino solamente hay un solo nombre en el que debe uno de ser sumergido, y ese es el nombre de Yehoshua HaMashiach, ¿verdad? Porque todo aquel que clame el nombre de Jehová será salvo, pero para clamar en el Tevilá el nombre de Jehová tiene que ser el nombre de Yehoshua, ni siquiera el de Yeshua. Se puede hacer el de Yeshua, y como le vuelvo a repetir, puede tener el de Yeshua, puede tener el de Jesucristo, puede tener el del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero si usted está en la escuela de Yehoshua, pues usted va a tener que hacerse el Tevilá en el nombre de Yehoshua, porque esa es la escuela en la que usted está actualmente, ¿verdad? Al menos si es que está en la escuela de Yehoshua, ¿verdad? Entonces, si está en la escuela de Jesús o en la escuela de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues entonces se hace el bautismo en esa escuela. Amén. Nos dice en Juan o Yohanan 6:44-45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el mismo Yehoshua nos atrajo a Él, es lo que dice, que Él nos atrajo para sanarnos y vendar nuestras heridas. Entonces, y también nos dice en Romanos 8:28, que los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo podemos ser a la imagen de su Hijo y ni siquiera tenemos el Tevilá en su nombre? Entonces, por eso es tan importante que nosotros vengamos después de llegar a Él, de conocerlo quién es Él, y
comenzar a aprender sus mandamientos y conocer su Torah, pues entonces es la necesidad de que tenemos que hacer ese tevilá, ese sumergimiento, esa purificación en su nombre, porque pues él es nuestro rabí. Entonces todo el tiempo lo hacían en el nombre de su rabí, como vemos a Kefas. No, fue a Pablo, que dijo que estaba en la escuela de Gamliel. Entonces Gamliel era su rabí. Y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo, estamos aprendiendo, venimos a Yehoshua y él nos atrajo a la Torah. Entonces nosotros estamos aprendiendo la instrucción, porque ¿qué es Torah? Es instrucción. Entonces estamos siendo instruidos en los mandamientos del Eterno. Fuimos atraídos al pacto, a las promesas del pueblo de Israel. Entonces, pues ahí es que nosotros vinimos a ese conocimiento, pero también después de ahí, pues también tenemos que ser purificados, tenemos que ir en ese tevilá y podernos limpiar. Y es algo que pues todo nos ha tocado hacer. Yo creo que, como dice aquí el Moré, nosotros nos tocó en el bautismo del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, y luego después llegamos también a raíz hebrea, y que en el nombre de tal y tal y tal, porque así nos lo hicieron, porque estábamos en un lugar, por ejemplo, a nosotros nos lo hicieron en el nombre de Yahweh, Yahshua y el Ruach HaKodesh, creo. Y luego después, cuando nosotros entendimos lo que era, pues lo hicimos en el nombre de Yehoshua. Entonces, así nos pasa a todos. Y ahorita están haciéndole que la Ruach HaKodesh o no sé qué. Exacto. Entonces, esa es la razón de la que al nosotros reconocer ya, tener el conocimiento de nuestro Padre Eterno, de que Él nos mandó su salvación por medio de Yehoshua, y que Él es, en verdad, el nombre que es sobre todo nombre, entonces nosotros pues vamos y nos hacemos el tevilá. Y es lo que nosotros hicimos en la comunidad, cuando teníamos ya la comunidad, ya que habíamos entendido pues cuál era su nombre, y pues todos tuvimos que hacernoslo otra vez, y pues así es. Por eso es que a nosotros nos han tocado muchas purificaciones. Amén, así es. Bueno, inclusive recordemos que Moshe llevó al pueblo, y dice la escritura que atravesaron el Yam Suf, pero creo que es Pablo quien dice, en Moisés todos fueron sumergidos o sea, bautizados bajo la nube y en las aguas, aunque no se mojaron, ¿verdad? Pero descendieron a las aguas y atravesaron esas aguas a una vida nueva. Dejaron el Egipto atrás, ¿verdad? Entonces, como quien dice, al pueblo de Israel, esos millones de personas que atravesaron ese mar, en realidad estaban siendo bautizados para cuando salieran de esa agua, iban a empezar una vida nueva. Amén. Y lo vemos en Mateo 3, 14 al 15 también, que dice, yo necesito, cuando viene Yehoshua viene a Yohanan y le dice, pero yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Yehoshua le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, o sea, todo mandamiento, toda justicia. Y es así como él lo hizo, pues nosotros lo hacemos. Él es nuestro rabí. Él nos está dando la enseñanza de cómo hacer las cosas. Entonces, esa es la bendición que nosotros tenemos, que nuestro maestro nos dio la Shemijá. Amén. Nos dio la Shemijá. Que es la ordenación. La ordenación. Y lo vemos también. Y esto es bien importante, hermana, disculpe que la interrumpa, es bien importante esto, porque en la línea de judaísmo que nos están oyendo enseñar y esto, y dicen, ¿y ustedes de dónde agarran su autoridad? ¿Quién es su rabí? ¿Quién les dio la Shemijá? ¿Verdad? ¿Quién les dio la ordenación? Entonces, nuestro rabí es Yehoshua. Él es nuestro rabí por excelencia, y pues es la escuela en la que estamos. Amén. Ahora, cuando dice aquí en Marcos 16, dice, el que creyere y fuera bautizado. ¿Creyere qué? Creyere que Yehoshua es la salvación de Jehová. O sea que Él lo mandó, el Padre nos mandó su salvación por medio de Él. Entonces, después de que creemos que Él es nuestro rabí, que Él es nuestro Salvador, que Él es el enviado del Padre que vino a justificarnos de todo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues venir a hacer nuestro tevilá en Él. Dice, y el que no creyere será condenado. ¿Por qué será condenado? Porque la salvación vino a él y la rechazó.
O sea, por eso va a ser condenado, porque no ha sido justificado en su sangre. Y también nos hacemos el tevilá, porque ya Él nos ha hecho la circuncisión de nuestro corazón, pero a la vez tenemos que ir a la purificación en agua. Porque ya al creer en Él, pues ya entendemos que hay que guardar mandamientos y cumplir con todo lo que Él nos ha dejado. Aleluya, amén. Oiga, hermana Araceli, usted dijo que hemos atravesado en varios sumergimientos, que el de Yahweh, que el de este, del otro, ¿verdad? El de Jesús, el de todos. Ok, ya hicimos el de Yehoshua, pero nos falta uno más. Nos falta uno más. Mire, Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie, ¿sobre qué? Sobre el mar de cristal con arpas de Elohim. O sea, hay un mar, otro mar que vamos a atravesar y donde vamos a ser bautizados por última vez para entrar al mundo venidero, para entrar al Olam Jabá. Y ahí vamos a estar sobre este mar de cristal, tocando con arpas, bendiciendo al Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque estaremos dejando esto físico, esto que conocemos ahora, para entrar a una dimensión diferente. Entonces el Eterno nos tiene que pasar por ese mar de cristal mezclado con fuego. Y el fuego tiene que ver con las pruebas también que está el pueblo del Eterno atravesando, ¿verdad? Porque hay dos formas de purificar, por medio de agua y por medio de fuego. Amén. También lo vemos en Mateo 20:20, que dice, y con el bautismo que soy bautizados, seréis bautizados. Entonces, lo que Yeshua pasó en este Olam, en esta tierra, pues también nosotros lo estamos pasando. Y Él mismo es que nos dejó todo, porque dice que Él fue probado en todo, pero no pecó. Entonces, es lo único que tenemos que hacer nosotros. O sea, poner atención en nuestro rabí, qué es lo que Él nos ha enseñado, para nosotros hacer lo mismo. Porque ¿cómo vamos a llegar a la altura de Él, a la altura del Mashiach? Si nosotros, pues, siguiendo las instrucciones que Él nos ha dado. Y es lo que estamos haciendo, buscando esas instrucciones día a día. Amén, aleluya. Hay un pasaje que me gusta mucho, aleluya, y que se entiende muy mal. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que literalmente, y esto es cuando el apóstol Pablo tiene su experiencia, su encuentro con Yeshua. Mire lo que dice Hechos 26, verso 12. Cuando él platica, dice que él buscaba en las sinagogas, procuraba obligar a blasfemar a los creyentes, enfurecido en gran manera con ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Dice, ocupado en esto, cuando iba yo para Damasco con autoridad y comisión de los principales Kohanim, sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de esto caímos al suelo. Oí una voz que me decía en el idioma hebreo. Oiga bien, ponga atención, usted que sabe hebreo. En el idioma hebreo, ¿verdad? Como decía Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura dar cosas contra el aguijón. Pero mire lo que dice. Le preguntó Shaul, ¿quién eres? Adón, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy. Bueno, acá en versiones griegas dicen Jesús, a quien tú persigues. Pero en realidad usted piensa que dijo Jesús. Dice que le habló en lengua hebrea. La lengua hebrea sería Yehoshua. Ni siquiera Yeshua, sino Yehoshua. ¿Se da cuenta? Entonces, yo soy Yehoshua, a quien tú persigues. Si es lengua hebrea, entonces aquí debería de decir no Jesús, sino Yehoshua. Yo soy Yehoshua, a quien tú persigues, ¿verdad? Y este mismo Yehoshua fue el que dijo, en mi nombre irán y harán tevilá. Amén. Vemos en Hechos 2:38 al 39 y dice, y Kefas les dijo, arrepentidos, o sea, hagan teshuvá y hagan tevilá, cada uno de vosotros en el nombre de Yehoshua, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Hechos 22:16. Levántate y haz tevilá, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿El nombre de quién?
de Yahushua, porque cuando dice Yahushua estás diciéndole gracias Padre eterno por tu salvación, gracias Abba Kadosh porque me has salvado, porque es lo que quiere decir Yahushua, la salvación de Jehová, es lo que está diciendo. Igual como cuando siempre decimos amén, que estamos diciendo el Melech Ne'emam, que estamos diciendo Elohim Rey fiel. Entonces cada palabra y cada cosa que nosotros decimos estamos diciendo algo en hebreo. Por eso cuando decimos Yahushua, siempre estamos ahí Yahushua. Gracias Padre, gracias por tu salvación, gracias Sabino Jehová por tu salvación. Entonces son acrónimos, son palabras que tienen algo tan importantísimo, son cosas que en lo hebreo no nomás significa una cosa, porque en español Jesús, pues ¿qué significa Jesús? Pues nada, nombre solamente, es una transliteración solamente del verdadero, pero no es nada. Pero Yehoshua, cuando decimos las palabras hebreas, son tremendo significado. O sea, no tenemos nada en contra del nombre de Jesús, pero ya para la cuestión hebrea, pues hay que usarlo hebreo. Claro, ¿verdad? Hay que usarlo hebreo y es como decir, si usted se dice, ok, tengo mi licencia de manejar, ¿verdad? Y le voy a sacar una copia. Entonces, para si caso la pierdo, que me quede el número. Pero usted no maneja con la copia. Usted maneja con el documento original. Porque la copia solamente la tiene para casos de que pierda el original, ¿verdad? Y es lo que, como yo comparo, pues en realidad, ¿qué vamos a usar? ¿El original o la copia? ¿Verdad? Yo prefiero la copia, que es lo que me da, perdón, yo prefiero el original, que es lo que me da, a diferencia de la copia, me da lo real, ¿sí? La copia es una copia. Y si usted maneja con la copia de su licencia de manejar, pues el policía no se lo va a valer. Es lo mismo cuando vas a sacar tu pasaporte, no te aceptan una copia, tiene que ser el original. Exacto, igual. Entonces, para lo legal y para lo original en la mente hebrea, pues hay que usarlo hebreo. Entonces, no seamos tampoco, tengamos prejuicios, ¿verdad? Como aquel judío adinerado que estaba parado en la estación del tren esperando la llegada del tren y de repente se le acerca un muchacho joven y le pregunta la hora. Disculpe, señor, ¿qué hora tiene? Y pues este judío lo ignora, ¿verdad? Así me acuerdo de algunos casos que nos han ignorado los judíos a nosotros y no nos hablan. Bueno, así también a este joven no le habló y bueno, lo ignoró. Y el joven intenta una vez más, otra vez, a preguntarle la hora y le dice este judío, vete muchacho, no me estés molestando. Y el joven, pues incrédulo, le pregunta, ¿me puede decir por favor qué le hice para merecer semejante reacción? Pues entonces le respondió, mira, es muy simple. Si te empiezo yo a contestar, entonces va a llegar el tren y porque te hablé contigo, entonces ya vas a pensar que somos cuates y te vas a sentar conmigo. Y te vas a poner a hablar y me vas a preguntar dónde vivo y yo te voy a contestar, vivo en tal parte, me vas a preguntar a qué me dedico y te voy a contestar que tengo una fábrica, me vas a preguntar si me va bien o si me va mal y pues yo te voy a decir que me va muy bien. Y entonces me vas a preguntar, pues si tengo familia, te voy a decir que sí, que vivo con mi hija y me vas a preguntar si la puedes conocer y yo te voy a decir la verdad, ¿verdad? Pues que no me interesa que la conozcas y que aunque tengas en mente casarte con ella, porque no me interesa tener un yerno que no tiene ni para comprarse un reloj. Aleluya. Así que vete, no me estés molestando, muchacho. Entonces, y así pasa muchas veces, ¿verdad? Creamos prejuicios. Y entonces, pues aunque en parte tenía razón, este judío adinerado, ¿verdad? Porque dice, pues, ¿qué tipo de yerno va a ser aquel que no tiene que anda preguntando la hora y no tiene ni para comprar un reloj, ¿verdad? Pero por el otro lado, pues ya este judío, pues ya tenía todo planeado, ¿no? Como dicen por ahí. Ya tenía todo en su libreta. Pero bueno, es un chiste nada más. Pero la realidad es esta, amados, de que necesitamos entender que en la mente hebrea, ¿verdad? A diferencia como nos enseñaron en las religiones, en la mente hebrea usted se puede hacer inmersiones todas las veces que usted quiera, cuando usted así hasta para hacer un voto delante del Eterno.
hasta para hacer un voto de salud, y usted padre, habla y te pido que me des mi salud, lo que sea, o que me des el favor con este problema que tengo, o con esta situación, y va y se purifica, se va al mar, se va al río, se baña así, hace sus tefiló, una oración, y le da gracias al Eterno porque usted se presentó limpio delante del Eterno. Se hizo un baño ritualístico, no solamente de piel, de cuerpo, sino también, ¿verdad? Porque oiga bien, qué importante, como dice la Escritura, que ahora el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una buena conciencia delante del Eterno. ¿Se da cuenta? O sea, hay purificaciones que se hacen para limpiar el cuerpo, pero hay purificaciones que tienen que ver también con lo espiritual. ¿Se da cuenta? O sea, por motivo de conciencia, aunque el Tevilá mismo no nos salva en sí, el bautismo, pero oiga bien, lo hacemos porque es un testimonio público delante de toda la gente. Cuando nosotros no hacemos Tevilá, estamos afirmando nuestra emuná en esa escuela en la que hemos entrado, o sea, en la escuela de Yehoshua. Por eso hacemos Tevilá en el nombre de Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Él lo pidió, Él no lo ordenó. Id y hacer talmidim, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, haciéndoles Tevilá en mi nombre. Y el texto que leyó la hermana también está muy interesante, que dice, para perdón de pecados, Hechos 2:38. Correcto, Hechos 2:38. Y también nos dice en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach están revestidos. También en Efesios 1:3, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Quién es la verdad? Yehoshua. El evangelio de nuestra salvación, o sea, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles eran? De que el Padre mandaría su salvación y que la salvación ya había llegado ahí. Entonces dice, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Yehoshua, que es la salvación del Padre, fuiste sellados con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo de la promesa, porque Él había prometido que derramaría sobre toda carne, cuando dice que derramaría sobre toda carne el Ruach HaKodesh. Entonces esa fue la bendición, que muchos recibieron la llenura del Ruach HaKodesh después del Tevilá y otros antes, como lo vemos en Hechos 10:45, que dice, sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros, y mandó bautizarles en el nombre de Yehoshua. O sea Amén. Que muchos creyeron, como lo vemos en ¿quién fue? Cornelio con toda su casa, ¿no? Sí, que, o sea que conoció, se le dio pues se le dio a conocer porque un ángel se le aparece y le dice, manda a traer a Kefas que está en tal parte, y fue y lo trajo, y pues él le habló de Yehoshua, y cuando ellos lo escucharon, pues vemos que fueron llenos del Ruach HaKodesh. Entonces por eso ellos preguntaron, ¿podrán ser bautizados estos? O sea, entrar en la escuela de Yehoshua que han recibido ya el Ruach HaKodesh. Pues claro que sí, si ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo no van a recibir la purificación en el nombre de Yehoshua? O sea, pertenecer a la misma escuela de nuestro rabí, que es Yehoshua. Aleluya, así es, amada hermana. Pues es interesante entonces esta cuestión, ¿verdad? Porque como volvemos a repetir, hay sumergimientos, como para decir en el caso de lo que relata la Torá, el flujo menstrual, el flujo de semen del hombre cuando tiene el problema, ¿verdad? De esa enfermedad que no puede detenerse, y en la noche tiene flujo. Todas estas cuestiones, como son líquidos que son, ¿cómo se le puede decir? Que salen del cuerpo y que no tienen vida, se considera muerte y se considera contaminación. Entonces por eso el Eterno manda que pues se hagan su baño ritual para que se purifiquen, ¿verdad? Especialmente, o sea, como vuelvo a repetir, el primer caso de su cuerpo,
¿verdad? Como lo hacemos nosotros cuando tenemos que lavarnos las manos, tenemos que bañarnos, tenemos que usualmente, ¿verdad? Cuando vamos antes de hacer una actividad o lo que sea, nos bañamos. Obviamente que hay gente que no está muy de acuerdo en bañarse, ¿verdad? Que se bañan cada semana, yo creo, no sé. Pero pues es cuestión de limpieza en el primer caso, y en el segundo caso es cuestión, obviamente, para la purificación del pecado y de la inmundicia, ¿verdad? Entonces, pues, es algo interesante, ¿verdad? Porque, pues, es algo, como dijo la hermana, a veces no pensamos que sea necesario, pero qué bendición es cuando lo hacemos correctamente, ¿verdad? Porque yo me podía haber quedado en el nombre de Yahshua, o en el Yahweh y el Ruach, o el Ruach HaKodesh, no sé cómo nos hicieron. Entonces, no. Entonces hay que hacerlo correctamente. Y sí, porque es necesario el Tevilá para que todo creyente sea parte del pacto de Israel. Entonces, cuando venimos a los pactos y las promesas, ¿cuáles son los pactos? Pues que guardemos Shabbat, guardemos las fiestas. Eso es, guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué nombre se nos dio? Pues Yehoshua. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos ese conocimiento, que sí, hemos pasado por varias escuelas, y pues conforme a la escuela en la que estábamos, por la cual pasamos el Tevilá, pues ahí estábamos. El bautismo, pues es la enseñanza que se nos dio. Pero ahora que ya estamos en Yehoshua, que dice que Él nos atrajo a Él, entonces Él nos ha dado sus pactos, nos ha dado sus promesas, nos ha dado pues todo lo que se nos había quitado por causa del pecado. Entonces, al momento que ya Él nos hace ese llamamiento, por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces llegó el momento en que el Padre nos trajo a Él. Yehoshua, la salvación de Jehová. Entonces, ¿quién es el que te salvó? Jehová. Entonces es tan importante como Él nos atrajo a Él para que nosotros pudiéramos, dice, resucitar en el día postrero, en el día final. Nos predestinó y nos hizo a la imagen de su Hijo. Así es que qué bendecidos somos por eso, y cómo era la imagen de su Hijo. Entonces, por eso nosotros tenemos que venir a Él, reconocerlo, entrar a los pactos y las promesas, como lo estamos haciendo ahorita. Por eso es que estamos tan ocupados en el conocimiento de su Torah, en estar cada semana con la Parashat, que es el estudio semanal, conocer todo lo que nuestros antepasados han hecho, para nosotros estar preparados y mirar desde los principios, como nos hemos estado dando cuenta que desde Adán y Eva, pues el Padre prometió venir a salvarnos, que en las generaciones Él vendría. Él ya vino como nuestro rabí, como nuestro maestro, pues vino a enseñarnos lo que tenemos que hacer. Por eso Él mismo vemos que nos dio el primer ejemplo cuando se metió a las aguas en el Tevilá que hacía Yohanan, que le dice, es necesario que esto se haga. Entonces Él, cumpliendo con todos los requisitos, dice que no pecó en nada. Entonces Él nos ha enseñado y nos ha dado ejemplo a seguir como nuestro maestro. Muy interesante lo que dice, hermana, porque es de seguro, siendo Pablo, fariseo de fariseos, él tenía estos sumergimientos en las diferentes escuelas, y él obviamente tuvo que hacerlo en el nombre de Yehoshua, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto, y tal vez no tengamos el tiempo para desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar, tal vez hagamos otra continuación, pero quiero terminar al menos mi comentario con esto, respecto al caso de cuando la mujer tiene el flujo de sangre. En Levítico capítulo 15, verso 28 dice, y cuando ella quede libre de su flujo, entonces contará para sí. Y es muy importante esta frase, contará para sí 7 días y después será limpia. Oiga bien, ¿es práctico esto o no? ¿Todavía está ¿cómo se dice? ¿Activo este mandamiento? Claro que sí. Así dice, y cuando ella está libre de su flujo, entonces contará para sí 7 días y después será limpia. Amén. O ¿Está sea, activo ese activo o no? Exactamente. Si la persona dura 3 a 5 días, más 7. Por eso es que normalmente son entre 10, 12, 15 días, depende el tiempo que dure la mujer. Lo mismo que pasa y lo miramos en el parto. Es lo mismo. 7 días más 33 son 40 para varón, y para mujer son como 14 días más. O sea, en realidad para la mujer son 60 días. Entonces,
todo está, nada ha cambiado. Sus mandamientos son para siempre. Entonces, por eso nosotros tenemos y hemos regresado a la Torah, nos ha atraído a Él, venimos a su escuela, venimos a hacernos nuestro tevilá, nuestra purificación, nuestro bautismo en su nombre, y entramos a su escuela en la cual Él nos manda a guardar el Shabbat y guardar las fiestas y aprender todo esto que es tan importante. Es por eso que los matrimonios en Israel pues son un poco más diferentes en esta forma, porque hay separaciones que se tienen que hacer. Muchas veces se separan para leer la Torá un tiempo, para meterse en ayuno y oración, pero la mujer siempre tiene este proceso entre 3 a 5 días más 7 días más, que tiene que estar purificada, apartada de su esposo, sin tener relaciones ni nada, hasta que su sangre pase y pase los 7 días de purificación. Aleluya. Y es interesante, hermana, porque se tiene como nada todos estos preceptos. No es más, mucha gente no los conoce. Y inclusive cuando se tiene contacto, ¿verdad? No se debe de tener contacto en el periodo menstrual y todo eso. Y después que pasa el periodo menstrual, ¿qué es lo que hacen en el pueblo de Israel? Hacen una mikveh. O sea, claro, se purifican. Porque está ordenado en la Torah. Exacto. O sea, terminando los 3 días o 5 días que ya la sangre paró, son 7 días más. Y después de eso, el mikveh. O sea, la purificación, la limpieza que tiene que hacerse. Como vuelvo a repetir, estamos a cortos de tiempo, pero lo vamos a dejar en segunda parte. Pero esta palabrita contará para sí, o que literalmente es en hebreo besafra la. ¿Verdad? Que existe un patrón entre esta palabrita y otra palabrita que es cuenta para ti o cuenten para ustedes. Usfartem lahem. ¿Verdad? Que literalmente lo que está diciendo está ordenado con respecto a algo que apunta directamente a la redención. O sea, en otras palabras, tiene que ver con redención espiritual esos mikvehs, esos sumergimientos. ¿Verdad? Y pues es interesante porque pues nos habla acerca, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a ver en el estudio que vamos a dejar a continuación, cómo el Eterno nos pide contar de 7 en 7, ¿verdad? Y de contar de Shabbat en Shabbat y de contar, es muy importante porque la cuenta o el orden de cuenta de que nos está diciendo, tanto para la mikveh o cualquier otra festividad o cuestión del Eterno, nos habla acerca de redención. Amén. Entonces, eso es tan importante para nosotros saberlo, de todo lo que tenemos que ir conociendo. Entonces, pues, por eso se está hablando de este tema de la purificación. Ahora, ¿qué pasa con la mujer cuando ya es purificada? En las parejas, pues, el matrimonio se hace más sólido porque hay más espera. Viven en un honeymoon, en un día, ¿cómo se llama? Cada mes. En una luna de miel. Luna de miel cada mes, porque se apartan, casi se apartan 15 días cada mes. 15 días están apartados y 15 están juntos. Entonces tienen tiempo de meditar. Por eso es que se usa mucho en el pueblo de Israel que tengan, en verdad no tienen camas juntas, más bien tienen 2 camas en cada cuarto, porque ellos tienen ese tiempo de separación cuando está en la situación de la purificación de la mujer. Entonces se apartan y porque es bien importante también para el cuerpo de la mujer ese apartamiento. Nosotros hacemos el Yovel cada 50 años. Aleluya. Bueno, amados, hemos llegado al fin de este programa. Les agradecemos su sintonía, pero mire qué interesante que el día de mañana tenemos también la porción de la Parashá extendida para que no se pierda el día de mañana. El programa Háblame de Torah, que vamos a estar una vez más desarrollando y extendiendo el tema de la Parashá. Pero por el momento les agradecemos su sintonía. Hermana Araceli, ¿quiere añadir algo antes de retirarnos? Entonces vemos esta bendición de que nosotros dice que fuimos predestinados por el Eterno, o sea que fuimos atraídos a Él. Y qué bendecidos somos porque llegó el momento de atraernos y pues ya nosotros ya fuimos bautizados, fuimos sumergidos y pues tenemos la bendición de ya conocer su Torah. Y pues eso es lo que el Padre quiere, que tengamos ese conocimiento todos. Por el momento hemos terminado este programa, amados. Les agradecemos su sintonía.